Sara, porque se lo envía al grupo. Ok. Ya mismo se lo descargo porque esto me quedaron pendientes la semana pasada. Profe, disculpe, yo sí le envié mi archivo, Sánchez. Sánchez, usted tuvo esas dos, creo que sí los tengo. Déjame ver que yo los descargué. Yo los descargué del grupo de WhatsApp que me enviaron la semana pasada, creo que fue, ¿no? Sí, porque yo el mío se lo envío ahorita de nuevo, profesora. Sánchez me lo envió de nuevo. A ver, aquí yo tengo. No, Coral. Usted no es. A ver, tengo el de Sánchez y el de Salcedo tengo. Ah, ya. Sí, Ahorita le envío al grupo el mío, Coral, el último que está ahí. ya le voy a. Entro al grupo, tengo que entrar al grupo de WhatsApp. Denme un momento, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ahí comparto el de la señorita Salcedo. ¿Sí está lista? Sí, profe. Ya. Ahorita ingresó el señor, A ver, Quintero, profe. Quintero. Y el otro el señor Bernaza que ingresó, ¿no? ¿Ya? Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Buenas compañeros. tardes. Hoy voy a hablar del modo lineal versus conmutador. Un convertidor de CCAC es una clase de suministro de energía que convierte una fuente de corriente continua de un nivel de tensión a otro. Hay dos tipos de convertidores CC, lineales y los conmutados. Un convertidor CC sobre CC emplea una disminución de tensión resistiva para crear y regular una tensión de salida determinada. Un convertidor de CC a CC conmutado convierte mediante el almacenamiento de energía de entrada periódicamente y la posterior liberación de esa energía en la salida con una tensión diferente. El almacenamiento puede ser en un componente de campo magnético, como un inductor o transformador, o en un componente de campo eléctrico como un capacitor. Los convertidores basados en transformadores proporcionan aislamiento entre la entrada y la salida. Ya, el modo de conmutador ofrece tres ventajas. La eficiencia de conversión de energía, que es mucho mayor. Dada que la frecuencia de conmutación es mayor, los componentes pasivos son más pequeños y la administración térmica se ve implicada por las pérdidas menores. Y la otra, la energía almacenada por un inductor en un regulador conmutado, puede transformar en tensiones de salida que pueden ser menores que las de entrada. Step, down o boot.
mayores que la entrada de box o box con la polaridad inversa. Convertidores de CC no aislado. Creo que se pasó, profe. Ah, estás acá arriba. Aquí. Sí, eso ya. Ya. Un conversor interruptor de CC sobre CC o regulador es un circuito que emplea un interruptor de potencia, un inductor, un diodo y un capacitor para transferir la energía de la entrada a la salida. Esto puede darse de diferentes formas según los tipos box o box identificados anteriormente. Ya la siguiente, profe. ¿Esa? Ya, sí. Convertidor de reducción box. Es un convertidor de potencia DC a DC sin aislamiento galvánico, que obtiene a su salida una tensión menor que a su entrada. El diseño es similar a un convertidor elevador o box. También es una fuente conmutada con dos dispositivos semiconductores, transistor y diodo, un inductor y opcionalmente un condensador a la salida. La forma más simple de reducir una tensión continua es usar un circuito divisor de tensión. La siguiente, profe. Esos son los convertidores de elevadores box. Ya, es. Convertidores de elevación box. Es un convertidor DC a DC que obtiene a su salida una tensión continua mayor que a su entrada. Es un tipo de fuente de alimentación conmutada que contiene al menos dos interruptores semiconductores, diodo y transistor, y al menos un elemento para almacenar energía, como los condensador, bobina o combinación de ambos. Frecuentemente se añaden filtros construidos con inductores y condensadores para mejorar el rendimiento. La energía también puede provenir de fuentes DC como baterías, paneles solares, rectificadores y generadores DC, pero ser de niveles inadecuados. La aplicación. Generalmente los sistemas alimentados por baterías necesitan apilar varias baterías en serie para aumentar la tensión. Sin embargo, a veces no es posible conectar varias baterías en serie por razones de peso o espacio. Los convertidores elevadores pueden incrementar el voltaje y reducir el número de pilas. Ya. La siguiente, profe. Ya, esa es, la convertidores Ya, box. convertidor box. La finalidad de los convertidores box es recibir una tensión CC de entrada y obtener de salida un nivel de tensión CC diferente. Esto sea al bajar o al aumentar la tensión, según sea necesario para la aplicación. El diseño de convertidor box es similar al de los conversores boot y bot, pero ambos están incluidos en un solo circuito y generalmente cuentan con una unidad de control adicional. Una pregunta. ¿Cómo se conocen a los convertidores box? ¿Cómo, profe? ¿Cómo se conocen a los convertidores box? ¿Cómo se los conoce? Esos convertidores box, ¿cómo se los conoce? Los convertidores boot
Bosch. Sí, ¿cómo se los conoce? A ver, eso se los conoce. mm, Como ese. Como leador y. Ay, no. Olvidé. No. ¿Ya? Señor, ¿a quién le toca ahora? Gracias, señorita Salcedo. ¿A quién le toca ahora al señor? Profesora Coral, si estoy ahí. Sí, está Coral, pero déjame terminar con los que me quedaron pendientes. Pero es el tercero. Ahorita le toca al señor Sánchez. Sabe Coral, bro. Profe, mi compañero Freddy Bernaza le envió el archivo al grupo del WhatsApp. Y el señor Freddy ya no hizo la exposición. Señor Freddy Bernaza Profe, ya sí, es. no, o sea, mi archivo, porque yo no estoy en el grupo. O sea, yo le envié mi archivo a él para que él lo enviara al grupo del WhatsApp, porque yo no estoy en el grupo. Ah, ¿y qué? ¿Y cómo usted se llama? ¿Quién me habla? El señor Coral. No, el señor Sánchez. Sánchez, ese es su trabajo, pues. Ese no fue el trabajo que usted me envió el día. Profesor, ese trabajo se lo envío ahorita yo, que lo que pasa es que con el teléfono de él no puede enviar, yo se lo envié, profesora. Para Bernaza, yo ya expuse. Sino que yo le estoy mandando el trabajo de él porque él no puede enviar. El señor Sánchez, la semana pasada que recibimos clases, que no terminamos de hacer las exposiciones, yo tenía dos trabajos, que era el de la señorita Salcedo y el del señor Sánchez. Ese es el que yo tenía descargado, o no es ese el del señor Sánchez. Sí, es el mismo, profesor, es el mismo. Ya, pues entonces me lo están volviendo a reenviar. Sí, profesora. Ya. Ya, señor Sánchez, continúe y ahí el señor. Buenas noches, compañeros. Le vamos a hablar de los convertidores conmutados y lineal. Un convertidor conmutado se necesita un componente magnético inductor, considerado un diodo o una resistencia de un componente y a veces llamado MOSFET. Externos, además del diseño, desempeña un papel crucial en sus presentaciones y la de domesticación de los picos de tensión y el del ruido. Es un trabajo de un diseñador experimentado. Y llegado aquí se plantea la cuestión existente de una tercera opción, además de los reguladores lineales. Profesora, continúe con la siguiente. Ya. ¿No es esa? Sí. La línea anterior aplicada utiliza un disipador de calor, proporcionando un flujo de aire forzado. Al elegir un encapsulado más grande como un TOC 263, un capsulado de montaje superficial con placa de disipación de calor en la parte trasera para reducir la impedancia térmica de la unión al aire. La otra opción es utilizar un regulador de corriente continua a corriente continua en modo conmutado.
Aparte de esto, puede acumular la energía y acumula la energía de entrada y como le digo, profesora, duplica el voltaje de salida. Continúo con la siguiente, profesora. Convertidores de corriente continua a corriente continua, aislados, basados en transformadores. El artículo también describe cómo el paquete del convertidor satisface la necesidad de un montaje superficial automatizado de alto nivel y muestra cómo diseñar los convertidores de corriente continua a corriente continua aislados en productos como un mínimo de voltaje y rizado de corriente y una reducción de la interferencia electromagnética MMI. Convertidores Box. Bueno, estos convertidores electrónicos son conmutados. Podemos destacar los convertidores elevadores Box y reductor Boom. Cada uno de ellos, respectivamente, su configuración y aplicación en la electrónica básica de potencia es la siguiente. El modelo matemático del convertidor Box se representa por cuasi periodidad y caos cuando no es controlado. O sea que puede subir y aumentar el voltaje de almacenamiento de entrada y reduce su periodidad en caso cuando no está controlado. El presente artículo propone un nuevo modelo para un convertidor DC a DC tipo Box, en el cual se incluye resistencia parásitas. Continúo con la siguiente, profesora. Los convertidores DC a DC son circuitos capaces de transformar niveles de voltaje en otros usando elementos como bobinas y capacitores, almacenando temporalmente la energía en ellos y descargándola de tal forma que los niveles de voltaje pueden aumentar bruscamente. La siguiente, profesora. La finalidad de estos convertidores Boombox es recibir una tensión de CC, de corriente continua, de entrada, y obtener de salida un nivel de tensión de corriente continua diferente. Esto se da al bajar o aumentar la tensión en su salida, según sea necesario para la aplicación del diseño del convertidor Boombox, es similar al de los convertidores Boom, y análisis conceptual del convertidor Box. El convertidor Box también llamado convertidor flipback inversor. Convertidor convierte una tensión de entrada en una tensión de salida negativa regularmente, y esta puede ser mayor o menor que el valor absoluto de la tensión de entrada. Ya, profesor. A ver, le hago la misma pregunta que le hice a la señorita Salcedo. ¿Con qué nombre se conoce a los convertidores Box? ¿Cómo dice, profesora? ¿Me puede repetir? ¿Con qué nombre se conocen a los convertidores Box? ¿O cuál es la función de los convertidores Box?
como rectificadores de potencia, que estos pueden aumentar y disminuir la energía, el voltaje de la energía. Pero, ¿cuál es el nombre que tienen los convertidores bus box? Ellos tienen un nombre. ¿Ya? Gracias, señor Sánchez. Allá, señor Coral, porque se me termina el tiempo. Bueno, Coral, ¿cuál es este Word? El que estaba ahí. Este de aquí creo que es. Si ven cómo bueno, están esos trabajos, bu- verá. buenas Siga. noches, compañero. Buenas noches, profesora. Buenas Voy a hablar noches. sobre los convertidores CC a CC. Voy a un pequeño resumen porque esto de estar leyendo casi es lo mismo, profesora, pero se dice que estos están conformados por unos modos lineales versus conmutados. Tenemos los convertidores, los no aislados. También tenemos los de reducción Bush. Tenemos lo que son los convertidores aislados. Bueno, vamos a hablar sobre los de los modos lineales versus los conmutados. Dice que son convertidores de CC a CC. Es una clase de un suministro de energía que convierte una fuente de corriente continua a un nivel de tensión o a otros. También se dice que son dos tipos de convertidores, lineales y conmutados. Con convertidor que emplean una disminución de tensión recesiva para crear y regular tensiones de salida, denominadas convertidor conmutado. Bueno, vamos a hablarle de lo que son los no aislados también, los convertidores no aislados. Se dice que en esencia un convertidor interruptor de CC a CC regulado es un circuito que emplea un interruptor de potencia, un inductor o un diodo, un capacitor para transferir energía de bus a bus. Vamos a hablar de lo que son los convertidores de reducción bus. Es un convertidor de reducción o bus. Es un tipo de aislado. La tensión de salida depende de la tensión de entrada y el ciclo de trabajo de conmutación del interruptor de potencia. Aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que es el convertidor de reducción bus. Dice que está formado por una entrada, obviamente. Tenemos ahí lo que es un interruptor, tenemos un diodo y una resistencia y lo que es la tierra también. Vamos a hablar de qué son los convertidores de Bosch. Un convertidor es fundamental para utilizar la misma cantidad de componentes pasivos, pero dando órdenes de modo a la tensión de entrada para que la tensión de salida sea mayor que la de entrada. También tenemos un pequeño diagrama, como podemos ver en el de arriba. Tenemos el interruptor al lado de lo que es la fuente de voltaje. Acá tenemos lo que es la resistencia. Y el diodo también cambia de su posición y lo que es el interruptor. Vamos a hablar sobre los convertidores aislados. Hay dos tipos principales de convertidores aislados, basados en la transformación, y ambos se dice que transforman y proporcionan aislamientos de entrada y de salida. También se dice que son para transformar y almacenar energía. Aquí en el diagrama vemos que tenemos un transformador, tenemos una entrada, tenemos tierra,
se dice que este transformador se encarga de almacenar energía. ¿Ya? Y esa es la función de lo que es el aislado, profesor. Ahí como podemos ver en el diagrama. O sea, es casi el mismo circuito, el mismo esquema, pero en diferentes posiciones, dependiendo del tipo de convertidor con el que vayamos a trabajar, ya sea aislado, no aislado, ya sea el bus, y así sucesivamente. ¿Será que los convertidores de corriente continua aislados, estos utilizan un transformador? Claro, el que Ya. tenemos en la última, el que tenemos Sí. en la última, en el último diagrama, ahí tenemos, se dice que almacenan energía ahí en este esquema que podemos ver. Ya, porque te Ese es utilizan un aislado. transformador. Ahora, Sí, ahí tenemos. te hago la pregunta. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos que conforman un convertidor bus box? Los elementos que conforman un convertidor bus box. Y contigo termino porque ahí nos vemos la siguiente. Mañana continúo con los que hacen falta, señores. Tengo una reunión a las 6:30. Ya los elementos que conforman, está conformado por un transformador, por aislamiento, eso, lo que es entrada, salida, Verá que te diodo. estoy preguntando de los convertidores bus box, los elementos que conforman el convertidor bus box. Los elementos que conforman. Modos lineales versus modos conmutables, basados en transformadores. ¿Cuáles son los elementos que tiene ese circuito bus box? Tiene una fuente de entrada. Claro, Tiene una un fuente de entrada, interruptor. Tienes una bobina una que, verá, resistencia, no son un resistencia. diodo, A ver, una bobina, cosa es bobina. resistencia y otra cosa es una bobina, que es una inductancia. Tiene un diodo y Claro, tiene un capacitor. ¿Sí? sí, un capacitor. Bueno, Sí, hasta aquí. obviamente te estaba recalcándole desde antes y no como que me bloquea, profesor. Ya. Señores, hasta aquí vamos a quedar porque tengo una reunión a las 6:30 y ya voy entrando atrasada. Ya. Bueno, A los profesora, señores, muchas gracias. gracias, señor Coral. A los señores que hacen falta, continuamos mañana. Ya, profe, bueno, ya, profe, gracias. Mañana yo continúo. Sí, con los que me hacen falta, yo mañana les tomo, porfa. Y Gracias, bueno, profe, muy amable. ok, hasta aquí vamos a quedar. Muchas gracias. Sí.